Descubre lo siniestramente oculto, dos historias escalofriantes de monjas y conventos malditos. La oscuridad cubría las calles como un manto pesado, y el viento susurraba secretos olvidados entre las sombras. María, una joven madre soltera de 28 años, ajustaba la manta de su pequeña Valentina mientras la luna brillaba a través del humo del puesto de tacos donde trabajaba cada noche. Los murmullos de leyendas urbanas sobre un antiguo convento en las afueras del barrio la mantenían despierta. Se decía que las monjas habían desaparecido sin dejar rastro, dejando ecos de lamentos que se arrastraban en la brisa, como un coro de almas atrapadas. Al finalizar un agotador turno, doña Clara, una anciana mirada respetuosa, se le acercó, invitándola a un grupo de oración en el convento. María sintió una chispa de esperanza. La soledad era su compañera, y la promesa de encontrar una comunidad eficaz parecía un bálsamo. Sin embargo, las advertencias de otros vecinos resonaron en su mente, como un eco oscuro que amenazaba con borrar su deseo de pertenencia. Esa noche, con el corazón acelerado, María se adentró en el convento. Las paredes cubiertas de hiedra parecían susurrar mientras caminaba por los pasillos oscuros, cada paso resonando con el latido de su corazón. Las luces parpadeaban, como si la vida dentro de esos muros quisiera revelarse. Una sensación inquietante creció en su pecho, era como si algo estuviera observándola. Murmullos lejanos llenaron el aire, y el aliento se le cortó al sentir la presión de una presencia indecible. Mientras se unía al grupo de oración, una ráfaga de frío recorrió su espalda. Los hombres encapuchados emergieron en las sombras, susurros en otro idioma se entrelazaban con los rezos de doña Clara. El ambiente se volvió más denso, cada inhalación se convertía en un desafío. En un rincón, una sombra oscura parecía contorsionarse, un eco del pasado que había permanecido atrapado entre los ladrillos. María sintió sus manos temblar. ¿Qué era ese lugar realmente? Antes de poder procesar su horror, la puerta de la sala de oración se cerró de golpe detrás de ella, resonando como un trueno. Un frío abrumador llenó el espacio y, al girar, vio una figura etérea cruzar el umbral. El terror invadió su cuerpo, sus piernas temblaron mientras comprendía que quizás había cometido un grave error al entrar. Aquella visión era más que una ilusión, era una advertencia clara de que su curiosidad podría costarle caro. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. María vio cómo doña Clara comenzaba a transformarse, sus ojos brillaban con una luz anormal mientras recitaba antiguos rituales que resonaban con ecos sobrenaturales. Desesperada, pensó en escapar, pero el pánico la invadió cuando, al girar, descubrió un espejo en un pasillo oscuro que reflejaba más que su imagen. Rostros perdidos susurraban su nombre, llenando su mente de una claridad aterradora. En un acto de valentía, decidió buscar una salida, pero mientras avanzaba, la voz de su hija resonó en su mente con fuerza, obligándola a enfrentar una decisión desgarradora. ¿Dónde estaba su lealtad? La noche caía sobre el convento, y María comprendió que la elección entre su alma y la vida de Valentina se estaba convirtiendo en su mayor desafío. Mientras la oscuridad la rodeaba, el miedo creció, y un ultimátum se dibujó en la atmósfera. ¿Podría enfrentar lo siniestro que acechaba en el convento antes de que fuera demasiado tarde? El pánico se apoderó de María. Con cada paso que daba, el ambiente se volvía más opresivo. El eco de sus pensamientos se mezclaba con aquellos susurros provenientes del espejo, como si las sombras quisieran arrastrarla a un lugar del que no había retorno. La figura etérea, con su forma nebulosa, parecía danzar al ritmo de un oscuro propósito, acercándose cada vez más, llevándose consigo la esperanza que María había traído con ella. Al girar hacia la puerta que había cerrado en su contra, se encontró con la mirada fija y desorbitada de doña Clara. La anciana, que antes irradiaba una calidez que casi parecía maternal, ahora parecía un monstruo, un instrumento de algo mayor y más oscuro. Las manos de Clara se alzaron, y su voz resonó como un eco en su mente.
ven con nosotros. El sacrificio es el camino a la redención. Tu hija lo necesita. Martillada por las palabras de la anciana, María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La idea de un sacrificio comenzó a formarse en su mente, como un veneno infiltrándose en sus pensamientos. Recordó las historias de aquellos que habían cruzado la línea de la lealtad, aquellos que se habían perdido en el convento, pero lo que más la aterraba era la posibilidad de perder a Valentina en el proceso. Desesperada, retrocedió, sus manos temblorosas encontraron el frío de la pared. No podía dejar que esto terminara en dolor, no era solo su vida, Valentina era su razón de ser. Pero tan pronto como tomó la decisión de escapar, la atmósfera vibró, como si el mismo convento reaccionara a su determinación. El eco de pasos se hizo presente, resonando en la penumbra del pasillo, un grupo de sombras emergió del umbral, estas no eran más que figuras paternas con rostros ocultos, pareciendo más fantasmas que hombres, murmullos inentendibles llenando el aire como una predicción funesta. María se sintió acorralada, su mente gritando por una salida, cuando, de repente, el espejo comenzó a brillar con una luz propia. Las imágenes en el cristal se distorsionaron y allí, entre rostros anónimos, apareció la figura de su hija, Valentina, sonriendo con inocencia. Valentina, gritó María, aunque el sonido se perdió entre las súplicas de los cultos que la rodeaban. Los hombres encapuchados avanzaban, los murmuros se tornaban más fuertes, casi exigiendo su entrega. Mientras la distancia crecía entre ella y su hija en el espejo, María entendió que la realidad y la ilusión estaban entrelazadas en ese lugar maldito. De repente, un golpe sordo resonó en la puerta, interrumpiendo el silencio tenso. Todos se giraron hacia el ruido, y mientras María aprovechaba la distracción, corrió hacia la salida, sintiendo el aire fresco a través de las rendijas entre las viejas maderas. Pero el viento no traía alivio. En su lugar, una risa macabra resonó detrás de ella. Era la figura de Doña Clara, ahora rodeada de sombras que se alzaban en un oscuro ritual. Mientras cruzaba el umbral, María se encontró en un jardín muerto, las flores marchitas parecían cantar un lamento. Pero los murmullos del convento la seguían, los ecos de sus advertencias llenaban el aire y, en la distancia, vio a Valentina, aún atrapada entre el espejo, como si el convento reclamara su alma. «Regresa», gritó Doña Clara, su voz resonando en la oscuridad, fea y distorsionada. «No puedes escapar de lo que eres, acepta tu destino, antes de que sea demasiado tarde». El camino hacia la libertad estaba lleno de sombras, y la elección que había tomado la llevaba a un punto sin retorno. Mientras sus piernas se movían por sí solas, con el corazón golpeando como un tambor, una profunda pregunta reverberaba en su mente: ¿podría realmente liberarse de la oscuridad, o estaba condenada a ser parte de ella? La noche seguía en su danza macabra, lista para reclamar lo que le pertenecía, pero, en verdad, ¿quién o qué estaba detrás de la figura de Valentina en aquel espejo? ¿Estaba realmente a salvo, o era solo un reflejo de su mayor temor? El jardín, que una vez pudo haber sido un refugio de paz, ahora se asemejaba a un cementerio de ilusiones. Las sombras danzaban a su alrededor, desdibujándose y entorpeciendo su camino. María sintió el frío de la tierra muerta bajo sus pies descalzos, como si el suelo reclamara todo lo que alguna vez había sido vivo. El cielo estaba cubierto por nubes pesadas, como si el mismo universo estuviera observando con desdén. A lo lejos, el convento se alzaba como un coloso de horror, mirándola, esperando su regreso. Los ecos de los murmullos perduraban en su mente, una canción macabra que hablaba de sacrificios y redenciones. «¿Qué quieres de mí?», murmuró María, sintiendo que la desesperación comenzaba a hacer mella en su voluntad. Las flores marchitas parecían inclinarse hacia ella, como si quisieran susurrarle secretos oscuros. Y en ese instante, oyó una risa burlona, una risa que la hizo estremecerse hasta los huesos. Era Doña Clara, su voz serpenteteando entre las sombras como la brisa en la noche. «Solo necesitas aceptar lo que eres, querida», dijo la anciana. Sus ojos brillaban de una forma antinatural, reflejando una oscuridad que hacía eco en su alma. «Tu hija no es la única con un destino en este lugar maldito». Con cada palabra, María sentía que una red se tejía a su alrededor, entrelazando su futuro con lo que quedaba del convento. Se vio obligada a pensar en las historias que había oído de otras mujeres que habían perdido todo por seguir las sombras.
¿Acaso ella también estaba siendo llevada por el mismo camino? Un escalofrío recorrió su espalda cuando se dio cuenta de que Valentina podría ser parte de esto. Cada vez que miraba el espejo, la dulce sonrisa de su hija se desvanecía en la oscuridad. No sería solo su sacrificio, sino el de su hija, y hacerlo significaría abandonar cualquier esperanza de redención. Mientras sus pensamientos se desbordaban, hizo un esfuerzo por recordar aquel refugio del cual había escapado al llegar al convento. La imagen de su hogar, con el calor del verano y las risas inocentes de Valentina, surgió de las sombras en su mente. No puedo permitir que esto le pase a Valentina. No puedo, susurró para sí misma, sintiendo que la esperanza comenzaba a resurgir en su interior. De pronto, un brillo resaltó en el espejo al borde del jardín. María, atraída por una fuerza desconocida, avanzó hacia el cristal resquebrajado. La imagen de Valentina se distorsionó, su rostro cambiando entre la risa y la desesperación. «Mamá. Ayúdame», gritó la figura reflejada, y el eco de su llamada resonó, desgarrándose en el aire helado. María sintió un impulso humano abrumador, y el terror en su pecho se convirtió en fuego. «No puedo dejarte allí», gritó, mientras una violenta ráfaga de viento la empujaba hacia el espejo. Pero, con cada paso, los murmullos del convento intensificaban su canto, resonando como un antiguo ritual enfurecido. Las sombras a su alrededor comenzaron a unirse, creando una barrera entre ella y su hija. «Rompe el espejo. Solo así podrás salvarla», resonó la voz de Clara, unida a los ecos de los hombres encapuchados que rodeaban el jardín. Este era el dilema: romper el espejo significaba enfrentarse a la oscuridad, arriesgando sus posibilidades de escapar, mientras que no hacerlo podría condenar a Valentina para siempre. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. María miró a Valentina, cuyas lágrimas brillaban como estrellas en el abismo, y sintió que un hilo de conexión del corazón se estrechaba. «¿Qué harías por ella?», le preguntaron los murmullos del convento, serpenteando en su mente. «¿Qué eres capaz de sacrificar?». Armándose de valor y con el corazón palpitante, María se preparó para hacer una elección que resonaría más allá de su tiempo y su espacio, abriendo caminos que ni el cielo ni el infierno habrían imaginado. Pero detrás de ella, el eco de una sombra se acercaba, y sabía que algo o alguien estaba decidido a reclamar lo que le pertenecía. La decisión de María se acercaba, la atmósfera se intensificaba, y el final de este oscuro juego comenzaba a revelarse ante sus ojos. ¿Podría vencer las sombras que la perseguían, o acabaría atrapada en un ciclo interminable de sacrificio y desesperación? María sintió que el aliento se le hacía escaso. Las sombras parecían cobrar vida, creciendo y encogiéndose como si tuvieran voluntad propia. Eran entidades en una danza macabra, invitándola a unirse a su festín de terror. El espejo ya no era solo un objeto, era un portal hacia otro lado, hacia un abismo que prometía devorarla por completo. «Mamá, por favor». La voz de Valentina se hacía más tenue, desgarradora. En el reflejo, María veía la angustia pura de su hija, pero también un destello de esperanza. La mirada de Valentina decía más que sus palabras, parecía llorar por liberarse de ese horror. María se acercó lentamente al espejo, sus manos temblando. El aire se sentía denso, como si cada susurro de los hombres encapuchados sonara más fuerte a su alrededor. El canto resonaba como una advertencia y una promesa al mismo tiempo. «Si rompes el espejo, perderás más de lo que imaginas», parecía decir la voz de Clara, siempre al acecho, como una serpiente en su refugio. La imagen de Valentina se distorsionó nuevamente, y de repente, en lugar de ser una niña inocente, se transformó en una sombra que mostraba su verdadera naturaleza, el eco de aquellos que habían sido sacrificados antes. «Mamá, sálvame de esto». La desesperación se asomaba en su pequeño rostro. Sin embargo, los murmullos comenzaron a cambiar su tono, convirtiéndose en risa. «Mira hacia atrás. Siempre has tenido miedo de lo que hay detrás de ti», susurraron las sombras. María se giró, más por instinto que por decisión. Allí estaba doña Clara, flotando entre las sombras, mirando con la satisfacción de una cazadora que ha encontrado a su presa. La anciana anunció con una voz que resonaba como el eco de siglos: «Es hora de que el ciclo se complete». La figura de Clara se acercó, y sus ojos centelleaban con un misterio siniestro.
Tú conoces el precio del amor, María. ¿Te atreverás a pagarlo? Una risa sísmica brotó de su boca arrugada, llenando el aire de una vibración helada. No. María gritó, apretando sus puños. No voy a permitir que hagas esto. La rabia ardía dentro de ella, más cálida que el terror que había sentido hasta ahora. Se volvió hacia el espejo, y en ese instante, comprendió lo que necesitaba hacer. La vida de Valentina estaba atrapada en esas reflexiones distorsionadas, y ella era la única capaz de romper ese ciclo de horror. Con la determinación renovada, levantó su mano hacia el espejo. Al chocar su mano contra el cristal, no sintió el frío del vidrio, sino el calor de su amor por Valentina. El espejo vibró, y la imagen de su hija comenzó a cambiar. Las risas de los hombres encapuchados se transformaron en gritos de sorpresa. De repente, el espejo comenzó a resquebrajarse, y María sintió una descarga de energía brotar de su ser. «Te elijo a ti, Valentina», gritó, con todas sus fuerzas. Las sombras empezaron a retroceder, pero doña Clara permanecía allí, firme como un faro oscuro. «No puedes escapar de lo que eres», dijo, y su voz era un eco distante. Las grietas se expandieron por todo el espejo, y en el instante en que su pulgar lo atravesó, María vislumbró lo que se escondía detrás de él, otra dimensión, un lugar donde la luz y la sombra luchaban eternamente. En el último segundo, antes de que todo estallara, vio el rostro de Valentina una vez más, lleno de miedo y esperanza a partes iguales. El espejo estalló en 1000 pedazos, y las sombras gritaron, dejando un vacío ensordecedor. María sintió que una ola de oscuridad la engullía. ¿Había hecho lo correcto? ¿Había salvado a su hija o la había condenado? El jardín se despejaba por momentos, y entre los fragmentos de espejo esparcidos, una risa familiar resonó. Era la risa de Valentina, pero no estaba sola. Otras risas, otras voces comenzaron a unirse, llenando el aire de un eco perturbador. María, confundida, miró a su alrededor. Estaba sola, pero la risa persistía, envolviéndola como una neblina. «¿Qué has hecho, María?», resonó la voz de Clara, mientras emergía de la oscuridad a su lado, más viva que nunca. «Has abierto una puerta que no puede cerrar». Con su corazón latiendo con fuerza, María comprendió que su elección apenas había comenzado a desenredar la verdadera trama de su destino. Las sombras aún no habían terminado con ella, la noche oscura comenzó a cerrarse sobre el jardín, y un nuevo eco se alzó entre las risas, una pregunta que resonó en el aire helado: ¿salvarás a quien amas, aunque eso signifique perderte a ti misma? El silencio pesaba en el aire como una losa, y María sintió que su respiración se detenía por un instante. Las risas se tornaron susurros malignos, circulando a su alrededor, burlándose de su confusión y del horror que acababa de desatar. Doña Clara, aún flotando como un espectro de pesadillas, sonreía con satisfacción, disfrutando de la angustia que había sembrado. «No es hermoso», dijo Clara, señalando los fragmentos del espejo que aún caían al suelo, brillando como estrellas perdidas en una noche de tormenta. «Tu amor, tu valentía, solo han hecho que todo sea más interesante». Ya no hay vuelta atrás. María miró hacia los fragmentos esparcidos, y en cada pedazo podía ver reflejos de su vida. Recuerdos distorsionados, imágenes de risas infantiles, pero también vislumbres de desprecio y rencor. Se sintió como si ella misma estuviera siendo desmantelada, pieza por pieza, con cada fragmento revelando una parte oscura de su alma. Las risas se intensificaron, convirtiéndose en ecos aterradores que provocaban escalofríos en su espalda. La voz de Valentina, entremezclada con las risas, resonaba débil. «Mamá, ven, prométeme, ¿me oyes?». Era un lamento que atravesaba su corazón. María se aferró a esa voz, a ese hilo de esperanza. Necesitaba encontrar a su hija, pero el miedo la mantenía paralizada. «Los que conociste en el espejo son solo el principio, María», murmuró Clara como si le leyera la mente. «Las sombras tienen hambre, y tú les has dado acceso al mundo real. Tus decisiones han atraído más que a tu niña». «¿Qué quieres de mí?», clamó María, su voz un eco de desesperación. «¿Por qué no me dejas en paz? Solo quiero salvarla». Clara sonrió de nuevo, y su risa retumbó por el jardín como un trueno lejano.
No puedes salvar a quien ya ha sido reclamado. Tu valor no lo cambiará, pero puedo ofrecerte otra opción. El rostro de María se hundía en una marea de emociones, odio, tristeza, pero también una chispa de desafío. No quiero tus opciones. Solo quiero a Valentina. Entonces, encontrarla te costará mucho más de lo que imaginas, replicó Clara, mientras la neblina a su alrededor comenzaba a cobrar formas fantasmales. Las sombras, antes danzantes, tomaban posiciones, formando un círculo alrededor de ella. María sintió que su espíritu se debilitaba. Las imágenes borrosas de sus seres queridos comenzaron a distorsionarse, fusionándose con los ecos de aquellas almas que ya habían sido arrastradas. ¿Qué son estas sombras?, gritó, sintiéndose atrapada entre el dolor y la locura. Son aquellos que perdieron la batalla contra el tiempo. Esos que, como tú, creyeron que podrían vencer el destino. Pero el amor siempre tiene un precio, explicó Clara, mientras movía su mano y varias sombras avanzaron hacia ella. Y ese precio es el alma de quien amas. Una risa colectiva emergió de las sombras, un sonido desgarrador que llenó el aire. María, sintiendo el peligro inminente, apretó los puños hasta que sus uñas se clavaron en la carne. No me las llevarás. No te lo permitiré, y en ese momento, mientras el círculo de sombras se cerraba, algo dentro de ella despertó. El dolor por Valentina se transformó en furia. No voy a dejar que juegues conmigo ni con mi hija. Las sombras titubearon por un breve instante, pero Clara avanzó, su sonrisa más amplia que nunca, como si alimentara su poder del miedo palpable en el aire. ¿Y qué harás, María? ¿Qué estarías dispuesta a hacer para recuperar lo que has perdido, a costa de tu propio alma? La pregunta colgaba en el aire, como un hilo de araña, esperando ser cortado por la verdad escalofriante que emergía de su interior. Las sombras estaban listas para devorar, y María sintió que el tiempo se agotaba. Con un grito ahogado, la desesperación la consumía. Había que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Valentina. Te buscaré en cualquier parte, aunque pierda todo lo que soy. Sin embargo, una intuición helada la sacudió. Mientras giraba sobre sus talones, Clara murmuró, lo que te espera no es solo oscuridad, las sombras no. Tienen piedad. Y ese le sucede lo que debe, serás la próxima guardiana de este ciclo eterno. María dio un paso atrás, y al abrir los ojos, las sombras sostenían a su hija, envuelta en un destello de lágrimas. En el fondo, una nueva risa retumbaba. Algo en su interior le decía que el camino hacia el rescate no sería solo un desafío, sino una travesía de sufrimiento y descubrimiento. La verdad la golpeó como un martillo. ¿Era su amor suficiente para enfrentar los horrores que acechaban? La risa de Valentina resonaba cada vez más débil, y el aire se tornaba espeso y frío. ¿Te atreverías a emprender el viaje para recuperar tu alma, María? La pregunta reverberó mientras la oscuridad parecía deslizarse hacia ella, y la luz comenzaba a apagarse. ¿Qué harías tú por amor? Las sombras comenzaron a reclamarla, y un nuevo grito helado resonó en su corazón, mientras la figura de su hija desaparecía tras la neblina. María sintió como su corazón se encogía ante la visión de su hija desvaneciéndose en la bruma. Las sombras, ahora más audaces, parecían alargarse y multiplicarse, atacando cada rincón del jardín, apoderándose de todo, incluso de su propia esperanza. Valentina, gritó en vano, pero su grito se perdió en la risa burlona de doña Clara, resonando como un eco sin fin en la penumbra. Tu amor no puede salvarla, susurró Clara, acercándose, sus ojos brillando con un fuego infernal. Pero puedes intentar salvarte. Puedo ofrecerte una oportunidad, un camino hacia lo que más anhelas, aunque esté bañado en oscuridad. María sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La promesa de Clara aullaba en su mente como un canto seductor. ¿Qué precio debo pagar?, preguntó, sacudida por la mezcla de miedo y necesidad. Cada palabra le costaba, pero era más fuerte que la desesperación. Tu pasado. Todo eso que te ha definido. Las sombras solo buscan lo que te ata a esta realidad, dijo Clara, gesticulando hacia los fragmentos de espejo que aún brillaban en el suelo.
Si rompes tus cadenas, quizás encuentres una grieta donde salvar a tu hija. Las sombras comenzaron a girar, danzando en un torbellino inquietante, sus susurros ahora eran más claros, llenos de promesas y advertencias. María sentía una extraña atracción hacia el abismo que se abría ante ella. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiéndose como una niña perdida en un laberinto de sombras. Solo recuerda tus momentos oscuros. Permite que fluyan, murmuró Clara, su voz como un veneno suave que se infiltraba en su mente. María cerró los ojos, luchando para centrarse, mientras múltiples recuerdos surgían a la superficie, desgarradores y vívidos. Recuerdos de su adolescencia, la culpa por decisiones egoístas el día que su madre la rechazó. Cada fragmento se sentía como un puñal afilado en su interior. Pero lo que más le dolía era la imagen de Valentina, sonriendo, antes de que las sombras la devoraran. Esa imagen la empujó a abrir los ojos, encontrando una sombra que parecía cobrar vida. No. No puedo, gritó, pero antes de que pudiera retractarse, las sombras la rodearon, sus manos heladas tocando su piel, tragándose su miedo y sus recuerdos. Siento tu lucha, se siente delicioso, dijo Clara, observando cómo el pánico de María se desvanecía al tiempo que sus deseos más oscuros eran absorbidos. La mezcla de dolor y amor en su interior empezó a cambiar, transformándose en una determinación férrea. No puedo dejar que esto te controle a ti, Clara. Soy más fuerte de lo que piensas, proclamó, aunque la incertidumbre pesaba en su pecho como una piedra. Inténtalo. Clara la retó, mientras las sombras pulsaban con un ritmo creciente, como si respondieran al desafío. María sintió la furia de la oscuridad luchar contra su esencia, pero en medio de esa batalla interna, recordó una promesa. La voz de Valentina resonó en su mente: siempre estaré contigo, mamá. Nunca te rindas. Esa chispa de amor la mantenía en su lugar. Sin embargo, antes de que pudiera concentrarse, una sombra se alzó, golpeando su pecho con una repulsión helada. Las risas se convertían en gritos desgarradores mientras todo lo que conocía se desvanecía. El horror la empujaba hacia el vacío, donde la luz apenas lograba tocar su piel. Te estoy dando una oportunidad, Clara insistió, acercándose más. Pero el tiempo se acaba, no puedes luchar contra lo inevitable. Con cada latido de su corazón, María sintió que sus recuerdos se deshacían como polvo ante el viento. Era una lucha en su interior, entre resistir y sucumbir. Las sombras se movían como serpientes, buscando devorar cualquier atisbo de esperanza que quedara. Valentina, gritó una vez más. Pero esta vez, su voz no era de desesperación, era un clamor de desafío, un eco resonante que desafió la oscuridad. Las sombras titubearon, inseguras, como si temieran la fuerza que emanaba de ella. Ríndete, clamó Clara, pero María estaba decidida. No haré lo que quieras. No te daré mi alma ni mis recuerdos. La tensión era palpable. El jardín comenzó a retumbar, la tierra misma parecía moverse ante la fuerza del amor más poderoso. Un haz de luz brotó de su interior, iluminando el entorno con una pureza desconocida. ¿Qué es esto?, Clara preguntó, atrapada entre el asombro y el miedo. Sin embargo, lo que había despertado dentro de María estaba lejos de ser suficiente. Las sombras aún querían devorarla, al igual que a su hija, y la lucha apenas comenzaba. Ella se dio cuenta de que esto aún podía salir muy mal. ¿Podría ser realmente capaz de enfrentarse a toda esa oscuridad? Y justo cuando la luz parecía estar a punto de triunfar, un grito aterrador resonó en la distancia. Era Valentina. «Mamá, ayúdame». La voz se desvaneció, pero el eco seguía resonando en sus oídos. No tenía mucho tiempo. María se enfrentó a Clara, aferrándose a la luz de sus recuerdos, repleta de momentos felices y de dolor. Haré lo que sea necesario para traerla de vuelta. No me detendré. Las sombras empezaron a reír, una contagiosa hilaridad que la heló hasta los huesos. Pero ella sabía que la lucha por Valentina apenas comenzaba. El ciclo de las sombras aún tenía muchas sorpresas. Y mientras la oscuridad se cernía sobre ella, una pregunta inquietante flotaba en el aire: ¿cuánto estaría dispuesta a sacrificar para recuperar a su hija antes de convertirse ella misma en una sombra? Un vórtice de desesperación y rabia giraba alrededor de María.
Las sombras se mantenían expectantes, como bestias hambrientas que aguardaban su momento. No permitiré que esto me consuma, murmuró, aferrándose a la luz que aún brillaba tenuemente en su interior, incluso cuando la oscuridad parecía querer engañarla. Clara, ahora más serpentina que nunca, movía sus dedos hacia las sombras, incitándolas. Cada recuerdo que elijas dejar ir será un paso hacia la salvación de tu hija, insistió, su voz cantarina mutando en susurros perturbadores que llenaban el aire con una notable tensión. María sabía que había verdad en aquellas palabras, sin embargo, cada recuerdo que pasaba por su mente era una daga en su corazón. Recordó momentos familiares, risas compartidas, un paseo por el parque. ¿Pero esos recuerdos la sacarían del laberinto de sombras? Ciertamente, no podía fallar. Valentina la necesitaba. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, afiladas y ansiosas, llenas de ecos del pasado, remitiéndole a sus fracasos, sus miedos. Deja que te liberen, dijo Clara, deslizando su mano en un gesto que parecía invitar a la rendición. Te haré olvidar el dolor. Solo regresa a la oscuridad. Nunca, gritó María, sintiéndose fortalecida por la imagen de su hija. La luz dentro de ella brilló más fuerte, arrojando un destello deslumbrante que obligó a las sombras a retroceder, incluso si solo por un instante. Detrás de Clara, las figuras oscuras parecían jadear, sacudidas por el resplandor inesperado. ¿Qué has hecho? Eres solo una madre desquiciada. Clara gritó, el sarcasmo de su tono volviéndose frustración pura. Esa ira parecía alimentarse del miedo que todavía rondaba en el aire, como un animal salvaje que se debatía por su vida. María sentía una mezcla de tristeza y determinación. Puedo desafiarte a ti y a tus sombras. No dejaré que mi amor se vuelva mi cárcel, declaró, avanzando un paso. Pero a medida que lo hacía, el jardín empezó a mutar, su hermosa flora convirtiéndose en espinas retorcidas, goteando una sustancia oscura que apestaba a desesperación. A medida que las sombras regresaban, lentamente tomando forma, comenzó a ver rostros en su interior. Caras conocidas, algunos eran amigos perdidos, otros apenas ecos de recuerdos que preferiría olvidar. ¿Por qué me atormentas?, preguntó María, sintiendo que el frío se apoderaba de su corazón. Porque debes decidir, Clara respondió, su sonrisa torcida parecía burlona. Hundirte en el dolor y olvidar, o luchar y quizás perderlo todo. Es un precio a pagar. El grito de Valentina volvió a resonar en el aire. Mamá. Sonaba cerca, como si su hija estuviera escapa de un abismo. Mamá, estoy con ellos. ¿Con quién? La feroz preocupación rasgó el pecho de María. Las sombras vibraron con delicia, disfrutando al provocar su angustia. Y cuando su enfoque se centró, pudo vislumbrar figuras más allá de las sombras, entrelazadas en una danza grotesca que le heló la sangre. ¿Sería posible que Valentina ya estuviese perdida? El terror llenaba sus venas y sus pies parecían estar pegados al suelo. Con el corazón latiendo como un tambor, se dio cuenta que el tiempo se terminaba. Tenía que actuar. Justo cuando parecía que se rendiría, su rabia se transformó nuevamente en resolución. No me rendiré a ti, Clara. No me rendiré al horror. Lo que perderé no es nada comparado con lo que podré ganar, gritó, mientras la luz dentro de ella se intensificaba peligrosamente, arrojando un destello entre los rostros deformes de aquellos a su alrededor. El grito de Valentina resonó con más fuerza, y con eso, María alzó sus brazos, sintiendo una oleada de poder recorrer su cuerpo. La luz ganará. No puedo ser derrotada. Las risas de Clara se convirtieron en aullidos furiosos, y las sombras, vacilantes, comenzaron a girar, acercándose nuevamente. Estás loca. Te devorarán a ti también. Pero María, ahora implacable, sabía que cada paso hacia la luz era una batalla ganada. Y en la oscuridad profunda, una chispa de esperanza brillaba en su corazón. Sin embargo, algo oscuro se agitó profundamente en su interior, una conexión con las sombras que le susurraba en su mente, hasta donde estás dispuesta a llegar. De repente, un nuevo eco resonó, un sonido que le heló la sangre. Mamá. Estoy aquí, pero no puedo salir. Dijo Valentina, y en sus palabras había un terror indescriptible que la impactó de lleno.
María sintió que la tierra temblaba bajo ella, y las sombras, ahora más pervertidas que antes, se preparaban para el ataque final. ¿Serás capaz de sacrificarte? Las palabras de Clara reverberaban en su corazón, mientras la oscuridad se cernía más, pulsante y amenazadora. Y en ese momento tenso, María se preguntó si estaba lista para enfrentarse a la serpiente del pasado que amenazaba su futuro. ¿Podría darle a las sombras lo que deseaban para salvar a Valentina? La oscuridad se cerraba como un abrazo amenazante, envolviendo a María en sus garras heladas. Las sombras, vibrantes y bulliciosas, parecían cobrar vida propia, danzando voraces alrededor de ella, susurros fantasmales que inyectaban terror en cada rincón de su mente. Recuerda, cada decisión pesa, resonó la voz de Clara, ahora un eco en sus oídos, una serpiente enroscada entre sus pensamientos. ¿Dará tu amor el último aliento? La oscuridad siempre exige un precio. La risa de Clara retumbaba, un sonido agónico que hacía que su piel se erizara. No permitiré que me despojes de mi luz. María apretó los ojos, proyectando su voluntad con fuerza. Frente a ella, las sombras empezaron a convulsionar, tomando formas grotescas. Ya no eran solo rostros familiares, ahora eran criaturas deformes que la miraban con ojos vacíos, sedientos de su dolor. Valentina, gritó, pero su voz sonó perdida en el vacío, devorada por un silencio sofocante. Las espinas del jardín, impregnadas de esa sustancia oscura que apestaba a fracaso y desesperación, la desgarraban al caminar. María sintió el ardor en sus pies, pero no podía detenerse. Tienes que encontrarla, se dijo, como un mantra. No podía permitir que su inmensa desesperanza la paralizara. Repentinamente, un gran grito desgarrador rasgó la atmósfera. ¡Mamá! ¡Ayuda! La voz de Valentina atravesó el caos y se anidó en su corazón, clamando por liberación. Los ecos de dolor reverberaban en su pecho. La tierra parecía temblar por la angustia, una de las sombras se desvaneció, como si hubiera absorbido su agonía. Si quieres salvarla, tendrás que arriesgarlo todo, advertía Clara, sus ojos destellando con un brillo malévolo. María recordó el instante en que nació Valentina, su primer abrazo, el aroma a talco y amor que la envolvía. Esos momentos eran los que la mantenían firme. La luz encendida en su interior creció, atravesando barreras de temor. Nadie encontrará mi amor tan fácilmente, murmuró, sus ojos ardientes, con un movimiento resuelto, extendió la mano hacia la oscuridad. Las sombras titubearon, temerosas de su fuego interno. Lo que yo elijo dejar atrás ya no me define, proclamó. No me rendiré. Y en ese preciso instante, un nuevo grito llenó el aire. Mamá. Puedo sentir cómo me atrapan. No dejes que lo hagan. Las palabras de Valentina resonaban como un tambor en su cabeza. María sintió como el corazón se le encogía, la angustia de su hija se convertía en un eco donde la esperanza se entrelazaba con la desesperación. Un hondo susurro sopló a su alrededor. Sacrificar tu esencia. El intento de las sombras por tentarla era palpable, el aroma del miedo impregnaba el aire a su alrededor. ¿Hasta dónde llegarás, María?, preguntó Clara, su voz ahora un susurro seductor. ¿Estás dispuesta a entregar tu luz por ella? Los rostros en la oscuridad se multiplicaban, la presión del mundo que conocía se disolvió lentamente, como si se estuviera perdiendo en un abismo interminable. María lo entendió al instante. No solo se trataba de su vida, era el sacrificio completo de su ser, de lo que había sido hasta ahora. ¿Sacrificarme? No. No lo haré. Las sombras comenzaron a arremolinarse, formando un ciclón que amenazaba con llevarla junto a las alcahuetas del miedo. En el centro del vórtice, vio una imagen, Valentina, atrapada y rodeada de figuras sombrías que danzaban peligrosamente. La vio estirarse, extendiendo su mano hacia ella, el miedo en sus ojos, llamándola. Con un golpe de adrenalina, María dio un paso hacia adelante, abrazando la oscuridad y la luz al mismo tiempo. No puedo. No debo dejar que te atrapen. Se lanzó entre las sombras, sintiendo su piel quemar, su alma gritar. Pero en ese momento de desespero, todo se oscureció, sentía como el frío barría su mente, su esencia cada vez más lejana, como un destello que se desvanecía. Clara rió al fondo, satisfecha.
Bienvenida a lo olvidado. Aquí las sombras no solo se llevan recuerdos. Te enviarán a un lugar donde nunca encontrarás a Valentina. Las palabras de Clara se convirtieron en un eco distante mientras todo se tornaba gris. María comprendió, demasiado tarde, que su viaje apenas comenzaba. En el fondo de su ser, el temor se agazapaba, burlón y voraz. ¿Valentina? ¿Dónde estás? Un silencio profundo llenó el aire. ¿Había realmente perdido todo? ¿Podría seguir luchando? El horror apenas comenzaba a desplegarse, y en la penumbra de la nada, un nuevo eco susurró: ¿qué estás dispuesta a sacrificar antes de que sea demasiado tarde? María despertó en una habitación fría y despojada de luz, el aire denso como el lodo. Intentó moverse, pero su cuerpo era solo una sombra entre las sombras. De repente, sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal, como si un aliento gélido soplara en su nuca. Valentina, murmuró, su voz quebrada, casi un susurro. Pero la respuesta fue solo un silencio que llenó el espacio. A medida que sus ojos se ajustaban a la penumbra, comenzó a distinguir formas difusas que parecían observarla desde los rincones. Todas las criaturas del horror que había enfrentado se encontraban aquí, carcomiendo espacios de angustia y desesperación. Cada susurro era un empujón hacia el abismo, cada sombra un recordatorio de que hacía tiempo que había cruzado un umbral del que tal vez no habría retorno. El eco de la risa de Clara resonaba en su mente, una melodía trágica. No puedo permitírselo, pensó, apretando los dientes. No puedo quedarme aquí. Con un esfuerzo considerable, se puso de pie, temblando. Las paredes parecían cerrarse, reflejando su angustia, como un túnel que se ajustaba a cada paso que daba, llevándola más profundamente a la oscuridad. Mientras avanzaba, recordó aquella tarde en el parque, donde Valentina jugaba entre las flores. La risa de su hija fue un eco lejano que la empujó a seguir adelante. Por ella murmuró, impulsándose con cada latido de su corazón. Pero la senda tomada se oscurecía, y María sentía la fatiga de una lucha interminable consumiendo su esencia. De pronto, un susurro tembloroso se deslizó tras de ella. ¿Te has olvidado de mí, María? La voz, dulce pero siniestra, la hizo girar abruptamente. Era Clara, pero su figura aparecía distorsionada, como si el espacio y el tiempo se hubieran doblado a su alrededor. No puedes escapar de lo que llevas dentro. Las sombras son parte de ti. No. No eres más que un eco de mi miedo. María gritó, pero en su interior colisionaban dudas. ¿Y si Clara tenía razón? ¿Y si la oscuridad que la rodeaba era parte de un destino del que no podía escapar? Caminó más lejos, ignorando las sombras que se alzaban a su alrededor. Las formas grotescas trataban de alcanzarla, sus dedos helados intentando presionar su piel, robarle su luz. Con cada intento, recordaba el rostro de Valentina, la sonrisa que iluminaba sus días. «No me tomarás», exclamó, aunque su voz titubeó. A sus espaldas, escuchó el eco de risas infantiles, pero no eran solo recuerdos. La atmósfera se hirvió de repente, y las figuras danzantes gritaron, y con ello, un torrente de memorias reprimidas la golpeó. La mirada perdida de su pequeña, las noches de insomnio y miedo, las promesas que había hecho en los momentos de mayor desespero. Todo surgía, empujándola a la frontera de lo aceptable. Al dar un paso más, el suelo crujió como si el mundo mismo intentara avisarle que iba demasiado lejos. Y como si respondiera a su temor, un resplandor apareció a lo lejos. Era tenue, casi un susurro de luz en la oscuridad. María, impulsada por la desesperación, corrió hacia aquello que podía ser su salvación o su perdición. Valentina, su voz resonó en el vacío, cargada de esperanza y terror al mismo tiempo. Con cada paso, la luz se intensificaba, pero las sombras comenzaron a aullar, retorciéndose de rabia y desesperación. Sentía que se desgastaba, que su esencia se deslizaba entre sus dedos. A medida que alcanzaba el fulgor, un último grito rompió el aire. «¡Mamá!». Pero esta vez, el grito era diferente, más moldado por la desesperación. No era Valentina la que la llamaba. Era Clara, con una sonrisa macabra, iluminada por la luz que había estado persiguiendo. ¿Has llegado tan lejos solo para dejarte seducir de nuevo, María? Esta vez el sacrificio será mayor. El mundo tembló y el suelo bajo sus pies se desvaneció.
La luz brilló intensamente, y en un instante desesperado, las criaturas la rodearon. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar para liberarla? Resonó la pregunta en una sinfonía oscura. Mientras caía en la nada, María comprendió que el verdadero horror apenas comenzaba. ¿Alcanzaría la luz que buscaba? ¿O, al contrario, se tragaría el abismo toda su esperanza? La oscuridad se cernía sobre el convento, una sombra densa que parecía cobrar vida propia. María, con el corazón hecho un nudo, había tomado la decisión definitiva. No iba a sacrificar a Valentina. Pero, ¿cómo escapar de este laberinto de terror y sombras que la tenían atrapada? Mientras el eco de las risas burlonas de doña Clara retumbaba en su mente, sintió que algo dentro de ella se quebraba. «Valentina», gritó, su voz resonando con una mezcla de terror y determinación. La respuesta fue una inercia aterradora, un silencio profundo que la envolvía como un abrazo mortuorio. Las sombras se arrastraron, acercándose, extendiendo sus dedos helados hacia ella. Sin dudar ni un segundo más, recordó la luz que había visto en el espejo, la chispa de esperanza que había brillado antes del caos. Con la fuerza del amor que sentía por su hija, María cerró los ojos, respiró hondo y concentró toda su energía en la imagen de Valentina, su risa, su alegría. Ese sentimiento puro, desbordante, fue lo que la empujó hacia adelante. No podía dejar que las sombras devoraran su esencia. Debía luchar. «No me tomarás», gritó con todo lo que le quedaba. Y en ese instante de redención, un resplandor comenzó a surgir desde lo más profundo de su ser, una luz que iluminaba no solo su camino, sino que arrancaba a las sombras de su alrededor. Estas comenzaron a temblar y retroceder, como si la misma oscuridad estuviera aterrorizada por su presencia. María avanzó a través de aquel jardín mortecino, donde la vida parecía haberse extinguido. Veía ecos de lo que una vez fue, flores marchitas que susurraban secretos olvidados. Las sombras se retorcían, intentando atraparla, pero la energía de su amor era demasiado fuerte, demasiado brillante. «Ahora sé lo que tengo que hacer», pensó. Tenía que romper el ciclo de horror. Se dirigió hacia el centro del jardín, donde el espejo aún fragmentado brillaba débilmente, un vestigio de sus peores miedos. «La oscuridad no se lleva a Valentina», murmuraba, sintiendo que su determinación crecía. Comenzó a recordar a cada una de las mujeres que habían caído en la trampa del convento, cada vida desvanecida que había escuchado en murmullos lejanos. «Soy más fuerte», se repitió, y con eso, levantó ambos brazos al cielo. «Este ciclo ha terminado», gritó. Con cada palabra, la luz en su interior se hizo más intensa, como un sol naciente. Las sombras comenzaron a gritar, sus lamentos resonando como un canto de dolor perdido. María vio la imagen de Valentina en el espejo, lleno de vida. «Mamá, ven». La voz de su hija era nítida, clara, y María sabía que no podía dejarla atrás. Enfocando toda su energía, dio un paso hacia el espejo, dispuesta a romper el cristal del dolor. Las sombras comenzaron a replegarse en un intento desesperado por mantenerla atada, pero María no cedería. Con un grito de furia y amor, su mano se estrelló contra el cristal. En un destello de luz pura, el espejo estalló en 1000 pedazos, lanzando fragmentos hacia todas direcciones. Las sombras, atrapadas en su propio laberinto de terror, fueron absorbidas por la luz, gritando por su erradicación. María, sintiendo una libertad inusitada, se lanzó hacia donde estaba Valentina. De repente, encontró a su hija, envuelta en su propia luz. Valentina sonreía, y en sus ojos había esperanza, un reflejo de todo el amor que habían compartido. María la abrazó con fuerza, sintiendo la calidez de su hija regresar a su vida. «Lo lograste, mamita», dijo Valentina, su voz era un canto que resonaba con alegría. «Estuve tan asustada», añadió, mientras las sombras se dispersaban en el aire, llevándose con ellas el clamor de lo siniestro. Amigas y aliados de la luz aparecieron a su alrededor, figuras del pasado que habían encontrado la paz gracias al sacrificio de María. En un instante, la oscuridad se convirtió en luz, el convento se desmoronó, convirtiéndose en polvo ante la fuerza de su amor. La presión se disipó y el jardín renació, lleno de vida y color. María abrazó a Valentina, aliviada de haber enfrentado sus peores miedos y vencerlos con el arma más poderosa que tenía, su amor.
Mientras se alejaban del convento, las risas de las almas liberadas resonaban a su alrededor, una melodía de redención que prometía un futuro lleno de luz. Siguieron caminando juntas, dejando atrás un capítulo oscuro de sus vidas. María sabía que el miedo había intentado separarlas, pero su amor era inmenso, capaz de atravesar las sombras más profundas. Con cada paso, una nueva vida se abría ante ellas, una vida donde las cadenas del pasado ya no las atarían. Entonces, antes de desaparecer en el horizonte, María supo que perseverar siempre había sido el camino correcto. La esperanza, su luz, siempre brillaría a su alrededor, asegurando que su amor nunca sería olvidado. Recuerda, si quieres escuchar más historias como esta y no perderte nada, suscríbete ahora mismo al canal. No esperes más y dale al botón de like, porque eso alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir creando. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de demostrar tu amor por el canal.